¿Qué prueba bíblica contundente puedo dar de que Mashiach guardaba el verdadero calendario? ¿Hay algo en el Nuevo Testamento que deje claro que Mashiach guardaba los días al amanecer? Sí. En el Nuevo Pacto, si vamos a Juan 20, en sí es el inicio y al final vemos una clave importante, ¿verdad? Claramente Juan está en el Nuevo Pacto. Entonces dice el primer verso de Juan 20, el primer día de la semana, Miriam de Magdala. Ahora, el primer día de la semana es lo que normalmente llaman hoy en día domingo, por si algo. Mucha gente considera o piensa que es el lunes, pero eso es un error que se ha dado por la forma en que se ha acomodado a través de los siglos, el tiempo de trabajo y de descanso y demás. Entonces, dice, el primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana, o sea, al puro inicio del día, siendo aún oscuro. Al puro inicio del día todavía estaba oscuro. Digo al puro inicio del día porque dice mañana. Ahora, si el calendario o el hecho de seguir los días en la tarde, como hacen los judíos hoy en día, fuese como lo dice la escritura o como lo seguían Yahushua y los discípulos, entonces este momento se acabaría, básicamente este día se acabaría a las 6 de la tarde después de esta mañana, puesto que en el judaísmo en la tarde empieza el otro día, entonces para la tarde después de esa mañana ya sería el otro día. Ahora bien, como dije, el primer día de la semana Miriam de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, si vamos al final del capítulo, en el verso 19 de Juan 20, igual, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice noche, ni siquiera dice tarde, dice noche. La noche en el judaísmo, en el calendario judío de Hillel, la noche es el inicio del día, de las 24 horas. La noche es la primer parte del periodo de 24 horas para los judíos. Pero si fuese así, no sería el primer día de la semana ya, sería el segundo día de la semana. Por algo la escritura hasta nos deja claro. Lo dice dos veces, cuando llegó la noche de aquel mismo día. Uno debería entender, era el primero de la semana, y aún así lo repite, el primero de la semana, para que quede claro. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Yahudim, llegó Yahushua y puesto en medio les dijo, Shalom a vosotros. Entonces aquí vemos un claro ejemplo del nuevo pacto con la resurrección de Mashiach, que el día primero Miriam llegó al puro inicio del día, en la mañana, todavía estaba oscuro incluso, y la noche de ese mismo día vino después, no estuvo antes. Entonces el día empieza a lo que hoy en día se conoce como las 6 de la mañana. En la escritura vemos que las 6 de la mañana es la hora cero. Por eso, por ejemplo, cuando habla de la hora tercera, refiriéndose a las 9 de la mañana, lo que se conoce como las 9 de la mañana, lo pueden verificar en las escrituras, normalmente traen un comentario donde dice eso, o sea, la hora como sería, a cómo se usa hoy en día. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, eso es Mateo 23, y claramente, ¿verdad? Cuando dice Marcos 15:25, cuando lo crucificaron, dice, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y eso sería las 3, la hora tercera serían 3 horas después de las 6, o sea, lo que hoy en día llaman las 9 de la mañana. Mi punto es que si es la hora 0, las 6 de la mañana, eso muestra que es el inicio también. Claro, los judíos ahí dirían, no es la hora 0 de las 12 de luz, pero en todo caso, repito, con lo que mencioné aquí, es claro, debería serlo, de que el día empieza en la mañana y termina en la noche. Y también, como he mencionado,
muchas veces, en este caso es de Levítico, porque, bueno, el que voy a mencionar, a pesar de que me dijo del nuevo pacto, ya mencioné algo del nuevo pacto, voy a mencionar uno de Levítico por el hecho de que el problema es que son los judíos los que siguen ese calendario lunar. Entonces mucha gente, digamos, con esto que usted me acaba de decir o preguntar, en cierta forma es como si alguien le dijese, eso dice, o sea, no me importa el Antiguo Testamento, los judíos siguen la letra y por eso siguen la luna, yo quiero ver que Yahushua, bueno, como ellos dirían Jesús, lo seguía de día. Con esto que acabamos de leer debería ser claro, pero voy a leer algo en Levítico que incluso muestra, una vez más, de una manera simple, que los judíos siguen un calendario errado con respecto al momento en el que inician el periodo de 24 horas. En Levítico 23, cuando habla del día de Yom Kippur, dice el verso 27, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, tendréis apartada convocación. A los 10 días, el día 10, un periodo de 24 horas, ese día es Yom Kippur, día 10. Dice, y presentaréis una ofrenda quemada a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Y dice después, toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Después dice más adelante en el verso 32, día de descanso será para vosotros, y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Entonces, nos dice que es el día 10, Yom Kippur, día de expiación. Si los días empiezan en la tarde, no habría necesidad de especificar que el ayuno se haga de tarde a tarde, porque ya había dicho el día que es, el 10. Y si los días empezaran en la tarde, el día 10 empezaría en la tarde, y por ende la tarde del 9 sería el 9, porque cuando llegase después de la mañana, o sea, como para ellos empieza en la tarde, sería tarde y mañana. La próxima tarde sería 10. Entonces, ¿cómo nos va a decir que haga el ayuno desde el 9? En ese caso serían 2 días. Y de ser 2 días de ayuno lo hubiese dicho, pero está diciendo un día de fiesta, Yom Kippur, es el 10. Pero el ayuno lo empieza a partir del 9 en la tarde. Si los días empiezan en la tarde, no habría necesidad de tener que decir eso. Entonces, por si algo, ¿verdad? Les recuerdo a hermano Ricardo y a todos los que también están escuchando, que pueden entrar a la página nuestra, losdelcamino.net, losdelcamino.net. De hecho, pueden ir a losdelcamino.net/calendario y ahí van a ver los videos. De hecho, ya edité los principales en sí para que quedaran mucho más cortos, más concisos y con más información visual, más imágenes y demás para que se pueda entender la explicación. Entonces les recomiendo que vean esos estudios, losdelcamino.net/calendario. Ahí también, bueno, hay dos páginas de calendario, pero ahí están conectados. En sí depende de cuánta información quieran ver o estudiar. Pueden ir a la parte de videos del calendario, que ahí están bastantes. Por otro lado hay imágenes y demás información. Entonces, por ejemplo, el primer video de todos esos es acerca de cuándo empieza el día. Y de hecho es el más largo de todos. Entonces eso significa que hay bastante información acerca de por qué empieza a las 6 de la mañana y no a las 6 de la tarde. Entonces les recomiendo vea ese video que se llama El inicio del día. Puede caber la posibilidad de que Yahushua HaMashiach se haya casado. ¿Caber la posibilidad en qué sentido? O sea, si se hubiese casado no sería pecado, porque no es pecado casarse, entonces no habría problema en lo que respecta salvación, solo que
Él no vino a hacer una línea sanguínea de carne, sino una de espíritu. Él vino a iniciar algo de espíritu, a ser hijos para el Padre, no hijos para sí mismo, físicos. Él vino a ser un reino celestial eterno, no el temporal, como lo que representa, ¿verdad?, esta realidad, este mundo, y por ende la representación de esa unión eterna representada por cada unión temporal aquí en la tierra, de cada matrimonio. Por otro lado, tristemente han sacado de contexto algunos versos de los libros gnósticos y han hecho historias de que el Mesías se casó con Miriam de Magdala, que se fue para Francia y que tuvo hijos, y todo eso tiene que ver con lo que están preparando para que eventualmente acepten a alguien como descendiente de, lo vean como el merecedor al trono y todo eso. Entonces eso es parte de lo que han enseñado por varias décadas ya, para preparar a las personas para que lleguen a aceptar eso o a creerse ese cuento. O sea, hicieron películas, libros y de todo, pero no hay nada en la escritura que lo diga. Si se hubiese casado estaría claro, o estaría ahí de alguna manera, y como vemos, por ejemplo, la única boda a la que asistió no era de él y lo pusieron a hacer vino. No vemos que fuese su boda, ¿verdad? Era la boda de otra persona, por ejemplo. Entonces, sí, no lo considero, estaría escrito, y el verlo así llega, en cierta forma también lo hacen como para cambiar la perspectiva de lo que él vino a ofrecer, de algo eterno a algo temporal, como si él se hubiese ido a vivir por ahí y no a la derecha del Padre. Ahora sería contradictorio lo que dice la escritura con Yahushua cuando ascendió en una nube y se fue a la derecha del Padre, con lo que dicen esos libros, esas teorías de que se fue a Francia con Miriam de Magdala después de haber resucitado. Pero obviamente ellos en su mayoría lo que dicen es que no murió, sino que estaba demasiado golpeado, pero se recuperó esos 3 días, se levantó y se fue con Miriam de Magdala y tuvo hijos. Y eso es una doctrina de demonios o doctrina del anticristo, puesto que la escritura dice que el espíritu que no reconozca que Yahushua vino en la carne y murió es espíritu de error, es un espíritu de anticristo. Entonces los que enseñan eso, que él no murió, que se recuperó, que se casó, que se fue por ahí a vivir, están negando la promesa, están negando un montón de cosas en realidad. Dice: hermano, ¿crees que en Mateo 16, 2 y 3 estaba Mashiach diciendo a los fariseos que ellos guardaban mal el calendario? Mateo 16, 2 y 3, vamos a ver. Dice: pero él respondiendo les dijo: cuando anochece decís hará buen tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. En sí entiendo su punto, o lo que ve ahí, y sí está interesante, pero lo vería o lo entendería más como algo espiritual, como un mensaje más espiritual, esa interpretación, porque en sí la interpretación más común o más normal aquí es el que no podían discernir su venida, no podían discernir que el Mesías estaba enfrente de ellos. Ellos podían ver, o sea, con sus ojos físicos, las nubes físicas, todo lo que es de esta tierra, la creación, y discernir si va a llover, si va a ser buen tiempo. Entonces son unos hipócritas, porque en la carne, en lo físico, eran muy entendidos y podían reconocer lo que venía según las señales en los cielos, pero no podían ver las señales espirituales, puesto que estaba sucediendo todo enfrente de sus ojos. Yahushua estaba levantando muertos, dando vista a los ciegos, dando, milagros de milagros, y ni así podían reconocerlo. Entonces es a eso a lo que se refiere. Pero es interesante el hecho de que empieza mencionando cuando anochece, que para ellos es el inicio del día. Cuando anochece decís hará buen tiempo, porque el cielo está rojo, como si cuando anochece estuviesen pensando en el día. Hará buen tiempo porque el cielo está rojo.
Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Hipócritas, y ahora lo estoy interpretando según lo que usted mencionó, que sí, como le digo, sí me parece que se conecta, pero de un aspecto más espiritual. O sea, en otro nivel de interpretación, además del que ya mencioné. Dice que sabéis distinguir el aspecto del cielo, como poder ver las estrellas, dónde están, la luna, ver cómo se ve todo, el orden de los astros. Pero las señales de los tiempos no podéis distinguir, pero al final no logran distinguir o saber cuál es el calendario. Entonces, me parece interesante esa forma de verlo, pero sí quiero dejar claro que la interpretación más clara o más directa es la que mencioné, de que no reconocían que tenían a Mashiach delante de ellos, siendo Mashiach la luz del mundo. La luz del mundo en lo físico es el sol, que es el que se usa para determinar el tiempo, el calendario. Entonces, curioso que primero les menciona a ellos cuando anochece, porque ellos estaban enfocados en la noche, principalmente en la oscuridad, diciendo ser de la luz, lo cual los hace hipócritas. Dice, ¿podría explicar Éxodo 32:20? Dice, Éxodo 32:20, luego tomó el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. En el aspecto más físico de esto, se dice que el oro, la plata, son metales que tienen un aspecto de espiritual al funcionar como conectores entre lo físico y lo espiritual, al igual que las piedras preciosas, por ejemplo. En este caso estamos hablando de metal. Entonces este becerro era de oro, y algunos consideran, y es muy posible, me parece a mí, de ser así, puesto que nunca he tomado oro, pero he visto de historias de personas que beben oro para tener algunas experiencias fuera de esta realidad, por decirlo así, dependiendo de la cantidad que tomen y demás. Y por ende es posible que acá Moshe lo que hizo fue hacer el toro de oro polvo y lo dio a beber a las personas para que pudieran darse cuenta en un aspecto espiritual del error que habían cometido, para que pudiesen llegar a tener una revelación directa, la cual también traería la muerte de todos los que hubiesen caído en el pecado, mientras que los que no eran culpables no iban a ser condenados, no iban a ser acusados por esa bebida, y por ende no iban a ser muertos. En el aspecto espiritual, aquí es muy particular porque se conecta con una ley que se da en la Torá de el agua de Sotá, que era algo que se hacía cuando un hombre pensaba, sentía, porque un espíritu había llegado a su corazón, que su mujer le estaba siendo infiel. Entonces el hombre podía llevarla a donde el sacerdote y darle, el sacerdote preparaba un papel donde escribía algunas cosas, como un juramento básicamente ante Yahweh. Agarraba agua y después agarraba polvo del templo básicamente y lo echaba en el agua. Decían unas palabras las cuales indicaban que si la mujer había sido infiel y lo tomaba, se iba a morir inmediatamente, se iba a hinchar su vientre, iba a caer ahí muerta. Pero si no había sido infiel y se lo tomaba, más bien iba a quedar embarazada, iba a dar fruto. Entonces, en esa ley, el sacerdote agarraba para poder traer unión en el matrimonio, que se fuera ese espíritu de celos si era que no había adulterio, o para traer la separación por ese gran pecado, o bueno, la separación, puesto que había muerte. Entonces se hacía ese el juramento, el agua con ese polvo, entonces polvo de la tierra, ¿verdad? Claramente aquí Moshe hizo algo similar para ver quiénes del pueblo habían sido infieles a Yahweh
les dio a beber agua con polvo de oro, del oro que era del becerro que muchos habían adorado. Entonces, cuando bebieron eso, los que habían sido infieles murieron inmediatamente. Entonces esto fue como un cumplimiento masivo de lo del agua de Sotá. Leo Éxodo 32 del 19 al 21 nuevamente. Aconteció que cuando Moshe llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Lo quemó en el fuego. Esto también se conecta como el último, que viene como el fuego consumidor para quemar la doctrina del becerro de oro, que viene siendo la adoración al Señor, que en hebreo es Baal. Dice, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. La escritura dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Al reducir el becerro a polvo representa convertir al poderoso que el mundo adora en un muerto. O sea, quitarle el poder, quitarle lo que Yahweh le ha dado. Dice que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Así como las aguas, Yahushua es el agua de vida. Cuando se tiene la doctrina verdadera del agua de vida, se puede entender cómo la doctrina falsa es polvo, es muerte. Dice, y lo dio a beber a los hijos de Israel, y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Voy a hacerlo rápidamente, pero en Números 5 dice, y habló a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguien se descarría y le es infiel, en este caso la mujer fue Israel, el pueblo, y le fue infiel a Yahweh con el becerro de oro, y alguien cohabita con ella sin que su marido lo haya visto, porque Moshe andaba como la representación de Elohim en la tierra, por ende como el marido de la congregación, andaba trayendo las tablas, andaba trayendo el pacto, que era como un hombre que andaba donde el abogado trayendo el contrato de matrimonio para que lo firmara la mujer, y cuando se está acercando a la mujer se da cuenta que está con otro. Entonces dice, si la mujer de alguien se descarría y le es infiel y alguien cohabita con ella sin que su marido lo haya visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni haya ningún testigo contra ella, ni ella haya sido sorprendida en el acto, si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o bien si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, aunque ella no se haya mancillado, entonces el marido llevará a su mujer al Cohen, al sacerdote, y ella presentará su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Entonces eso era para que viniera a su memoria el pecado que había cometido. Si es que lo había cometido, al hacer esa ofrenda le iba a traer el pecado a la mente, y por ende le daba la oportunidad de arrepentirse. Si no lo hacía, en este caso se tomaba el agua, que ya sería su condena, si pensaba que podía engañar a Yahweh. Entonces el Cohen hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. Luego echará el Cohen un poco de agua apartada en un vaso de barro, agua que había en el templo, en un vaso de barro. Dice, y tomando del polvo que haya en el suelo del Mishkan, la tienda de reunión, lo que después sería el templo básicamente, lo mezclará con el agua. Asimismo el Cohen hará que la mujer se mantenga en pie delante de Yahweh, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. El Cohen sostendrá en sus manos las aguas amargas que acarrean maldición. El Cohen sostendrá en sus manos las aguas amargas que acarrean maldición, representado por el agua que les dio a beber con lo del becerro de oro. Y como dije, si ella había sido infiel y bebía esa agua, moría; si no, más bien daba a luz. Entonces la pregunta del hermano seguía y dice, ¿cómo se relaciona esto con algunas tradiciones antiguas y que han puesto de moda ahora de consumir oro? Bueno, exactamente eso que le mencioné al inicio, ¿verdad? La primera parte, el hecho de que se considera algo que puede conectar con el mundo espiritual. Ahora unas cantidades, no sé a cuáles prácticas específicas usted se refiera, porque unas son moda y lo que usan es una cantidad diminuta que no llega a hacer nada, pero debe venir. O sea, no me extrañaría que venga, o sea, que hoy en día lo hagan o lo vean como un lujo para los que tienen mucho dinero, sin entender que en el pasado los que lo hacían no era por lujo,
era porque buscaban una conexión, buscaban una experiencia diferente. Dice por acá, ¿por qué todo se toma literal de combinar leche con la carne y no comerla los judíos? Dice, y no comerla, los judíos lo enseñan y según lo practican, pero viene a ser solo ley oral. Voy a tratar de explicarlo según lo que entendí. ¿Por qué todo se toma literal de combinar? ¿Por qué? Porque es letra, entonces si no se tiene el espíritu, solo se va a entender lo literal. La escritura dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces cuando solo se ve la letra, no se logra entender el punto y se quedan haciendo cosas sin sentido espiritual. Entonces, eso, el hecho de por qué lo toman literal, porque no tienen a Yahushua, no tienen el espíritu de verdad, entonces lo toman según la letra. Y no solo eso, por siglos ya ni ven la Torah, lo que ven es el Talmud, que es la tradición oral, lo que los rabinos de ellos les han dicho que es lo que tienen que cumplir y cómo lo deben cumplir. Entonces, bueno, por otro lado también en el mismo Talmud, que es lo que ven para ver cómo lo cumplen, hay montones de opiniones con respecto a todo. En este caso yo creo que sí son, o sea, como la ley más clara o más obvia para ellos es que no se debe, como la escritura dice que no se debe cocinar al ternero en la sangre de su madre, entonces ellos dicen, no cocinemos nunca ninguna carne con leche, porque no sabemos si la criatura que se está cocinando en esa leche es hijo de la criatura que dio esa leche. Y lo llevan hasta la exageración, hasta el punto de no cocinar pollo con leche, como si la gallina diera leche. Entonces es sorprendente a lo que lleva la letra y los mandamientos de hombres. Pero en el aspecto espiritual, por un lado, el aspecto literal de esto era un tipo de ritual que hacían unas naciones, y Yahweh nos prohíbe realizar esos rituales para conectarse con los espíritus a los que ellos se conectaban. Entonces nosotros no, o sea, para que no busquemos a esas entidades, esos espíritus, esos que las otras naciones llaman dioses. Ese es el punto principal. En el sentido espiritual se refiere a, bueno, es un punto claro de no ser cruel, en lo que respecta, por ejemplo, al último lo va a matar la iglesia en la cual habría nacido, porque nace como hijo pródigo en la doctrina falsa, como Zorobabel, nacido en Babel. O sea, la gran ramera de Babel se encarga de matar al último. El último habría nacido en Babel, en la doctrina falsa incluso, y por ende cuando lo mata está rompiendo el mandamiento de no cocinar, porque tras de eso parece ser que van a morir por fuego los dos testigos que desciende del cielo por acción del falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Entonces dice no cocinar al cabrito en la leche de su madre. Al matar a los dos testigos se cumpliría el que el enemigo rompería ese mandamiento, entre otras cosas que se ven ahí en el contexto, porque también es particular las dos partes donde ese mandamiento aparece. No parece tener sentido con el contexto, y por eso nos muestra que se refiere a algo espiritual principalmente. Dice, ¿podría ser el Bitcoin la marca de la bestia? Como he mencionado, considero que es posible que esa o una similar, una que puedan controlar más, si no es que esa ya está controlada, como hemos hablado en otros momentos, era que es lo más posible, por supuesto, pero me refiero a que no necesariamente tiene que ser la Bitcoin, puede ser alguna otra moneda, una criptomoneda que vaya a salir por ahí, podría ser. Pero como he mencionado, no sería en sí la criptomoneda la marca, sería lo que pondrían en la persona para conectarse y poder usar la criptomoneda, algo como un chip, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado por acá muchas veces, que lo quieren hacer. Ahorita lo han mezclado con lo del COVID, quieren hacer un chip para que la persona pueda saber si necesita un refuerzo y todas esas cosas que están inventando hoy en día para que supuestamente
por el bien de las personas y que esto y que lo otro, por su salud y demás, van a traer un montón de cosas para que eventualmente la gente quiera ponerse el chip o lo que sea que va a conectar la economía y la salud por el miedo al COVID y la inflación y el problema de ahorita de la economía que se está viniendo abajo. Génesis 1:1 hizo Elohim la tierra y cielos. Dice, ¿qué pasó después en el verso? ¿Por qué quedó la tierra desordenada y vacía? Hubo una guerra antigua, así fueron destruidos los árboles de silicio. Bueno, los árboles de silicio pudieron haber sido destruidos en el diluvio. En lo que respecta a ese verso, hay un par de formas de verlo. Sin entrar muy a fondo, se puede decir que como Yahweh es un poderoso de orden, lo cual parece ser una contradicción con ese verso y se entiende, pero cuando se llega a comprender que Yahweh es luz y Él se contrajo para crear el espacio y el tiempo, porque Él no existe en algún lado, Él existe y todo lo que existe existe por Él y en Él. Entonces, Él es todo lo que existe y lo que Él creó lo hizo dentro de sí mismo, por decirlo así, al contraerse y dejar un espacio para ahí poner la materia. Y cuando decidió hacer eso y lo empezó, el espacio, ahí inició el tiempo. Por eso en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio, tiempo, creó Elohim los cielos, espacio, y la tierra, materia. Entonces, si entendemos que Yahweh se separó de lo que sería el espacio para poder poner ahí materia y todo lo demás, la creación en sí, entonces, como Yahweh no estaba en ese espacio que hizo, por eso sería que quedó en oscuridad y desordenado. Porque Yahweh, para hacerlo al inicio, tuvo que dejar un espacio donde su presencia no estuviese, o esconderse, por decirlo así, de ese espacio. Y al él esconderse se dio la oscuridad y por ende el desorden. Esa sería como la forma más simple de entender por qué eso sucedió, por qué es así. Pero en el sentido físico, o en un sentido ya más de que sí haya pasado algo, como usted lo menciona, sí considero que sucedió algo. Y considero también que en Jeremías vemos confirmación de eso. En sí, voy a primero explicar y después leo. La caída de Samael, el ángel que normalmente mencionan por acá como el primer Satán, Samael, habría sido lo que dejó la tierra desordenada y vacía. Cuando Yahweh lo quitó de su lugar, puesto que Samael pensó ser él el creador, ser él el todo, y por ende Yahweh lo quitó de ese lugar y puso ahí a uno de sus hijos, Sabaoth, en ese lugar como poderoso del mundo, el cual después se le manifiesta a Yahushua y le dice que le dará a todos si se inclinan ante él y todo eso, porque a él le fue dado en el inicio y él se lo da a quien él quiere. Ahí Yahushua estaba venciendo a ambos, Samael y Lucifer, su hijo, era el hijo de Samael. Entonces, cuando Samael se revela, dice ser el único que existe, el único poderoso, la luz del Todopoderoso se manifiesta, lo llaman poderoso ciego porque solo podía ver lo físico, que era de lo cual él era hecho, estaba hecho. En sí me refiero por ser ya parte de la creación. En ese momento es quitado, puesto a la izquierda, a su hijo se le da la derecha para representar lo que era injusticia y justicia, y él busca destruir todo lo que había sido hecho hasta el momento, lo que había sido creado hasta el momento. Él, me refiero a Samael, porque se le quitó el lugar, entonces se rebeló y se fue a tratar de destruir todo lo que había, y esa sería la razón por la que dejó todo desordenado y vacío. Por si algo, esta historia de Samael se encuentra en los libros gnósticos, pero como siempre menciono, en la escritura vemos señales, muestras de que es una realidad. Por ejemplo, en Génesis 1:2 es lo que dice el hermano, que dice acá: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En Jeremías 4, voy a leer desde el 22, dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron,
Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miré a la tierra, dice Jeremías, profetizando, hablando de algo a futuro, por esta razón de que tristemente el ser humano no logra ver al Padre, no logra entender. Vean qué particular que está mencionando esto acerca del pueblo, que fue el mismo error en el que cayó Samael. Por eso fue llamado poderoso ciego. Dice, porque mi pueblo es necio, o sea, tonto, como Samael, cuando dijo ser el todo. No me conocieron, como Samael, cuando pensó que él era el único. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, por eso Samael es el primer Satán, la maldad misma. Pero no saben hacer el bien. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía. O sea, a futuro. Y se puede decir con lo que acabo de leer anterior, refiriéndose al pueblo, conectado con las acciones de Samael, se puede decir que está haciendo alusión a lo de Génesis para revelarnos algo que va a pasar en el futuro con la tierra. La tierra va a volver a quedar desordenada y vacía, pero esta vez por la caída de Lucifer, las plagas postreras y lo que se va a dar en la guerra de Armagedón. Ya después se va a establecer el reino y va a ser un mundo diferente y mejor a este. Pero Jeremías profetiza que la tierra va a quedar desordenada y vacía nuevamente, y en este caso, repito, sería por lo que vemos en Apocalipsis 12, la caída del dragón, Lucifer. Eso indica que en Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, hubo una caída también, pero del dragón marino, en sí, Leviatán, representado por Leviatán, que es una representación de Samael. Entonces miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos, como en Génesis, estaba en tinieblas. Aquí dice, y los cielos no había luz en ellos. Eso muestra que ya había sido creada la luz, pero ya no estaba la luz. ¿Por qué? Porque se refiere al fin de los tiempos, cuando va a quedar en oscuridad por un tiempo. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos, mostrando que hubo guerra, destrucción, repito, y por ende se conecta con Génesis 1, haciendo alusión a que sucedió algo similar. Dice después, miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, igual que en Génesis 1:2 todavía no se había hecho al hombre. En este caso todo hombre había sido muerto o llevado por el Padre. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. En ese caso ahí se refiere a los ángeles. Ya para ese momento los ángeles también se habrán ido, porque Yahweh dice que no sujetó a los ángeles al mundo por venir. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Yahweh, delante del ardor de su ira. O sea, se refiere al fin de los tiempos, cuando se manifiesta el sol de justicia como fuego consumidor, y por ende trae la destrucción de toda la tierra, así como en el tiempo de Noé con el diluvio. Ahora va a ser con fuego. Y la primera fue con diluvio, porque como mencioné, el dragón fue Leviatán, representado por Leviatán, el dragón marino. Entonces el diluvio fue una representación de quién había caído antes, Samael. 27. Así dijo Yahweh, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Te puedo explicar esto? No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, esa fue la que me hizo ahora. Pero aquí yo creo que puso más detallada la pregunta. Dice Deuteronomio 14:21, no comerán ningún animal que muera naturalmente, a pesar de que pueden dejar que el extranjero que se queda con ustedes lo coma, o lo venderás al extranjero, porque tú eres un pueblo apartado para Yahweh tu Elohim. Verá eso anterior, verá un animal que se muere naturalmente, quiere decir que Yahweh decidió que ya era tiempo de morir, y ya no va a haber energía de vida en ese cuerpo, y por ende comerlo sería negativo, porque no va a comer vida. El hecho de matar un animal para comérselo es porque todavía hay vida en esa carne, que ahora se puede utilizar en la carne del ser humano que lo consume. Por otro lado, el verso dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, que eso fue lo que expliqué ahora a fondo. Por un lado tenía que ver con un ritual que hacían algunas tribus, algunas culturas. También tiene que ver con el no ser cruel. Y leche, por ejemplo, en el sentido espiritual, vemos en el Nuevo Pacto que la leche es la palabra.
los que son niños espirituales solo se les puede dar la palabra, no se les puede dar alimento sólido. Entonces, no cocer al cabrito en la leche de su madre, como dije, se conecta con lo del último, muriendo en la doctrina o por la doctrina en la cual nació o de la cual salió. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Eso aparece en Oseas 11:1. Esto es una de las cosas que los judíos no logran entender, y tristemente yo creo que tampoco muchos cristianos, y por ende cuesta que se llegue a un consenso acá. El pueblo de Israel salió de un hombre llamado Israel, que antes se llamaba Jacob. Entonces el pueblo es como un hombre. Como he dicho, Isaac y Jacob representan al primero y al último, así como Abraham representa al padre. Entonces Jacob, quien se convirtió en un pueblo, representa al último, que va a ser el padre espiritual de los 144,000, los escogidos del pueblo. Por otro lado, Yahushua es el hijo unigénito, el último es el hijo que se convierte en primogénito, así como Jacob se convirtió en primogénito cuando tomó la primogenitura de Saúl. Yahushua es como Isaac, que es el primogénito a través de Sará, el hijo de la promesa. Entonces, aquí es una profecía de ambos, en sí, más bien, porque lo escribe Oseas, el profeta, es una profecía de la venida de Yahushua en el sentido literal, porque cuando Yahushua nació, Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Entonces Yahweh le dijo a Yosef que se los llevara para Egipto. Después de un tiempo, Yahweh se le apareció a Yosef y le dijo: ahora sí, traiga a mi hijo de vuelta. Y ahí volvieron a Galilea. Entonces este es un verso que se cumplió literalmente con Yahushua, y que el profeta Oseas está profetizando utilizando eventos pasados. O sea, está utilizando una historia del pasado para profetizar algo que iba a suceder con su Mesías. Lo triste es que los judíos no logran entender, porque no tienen el espíritu de profecía, no logran entender que las profecías, que lo que está escrito no solo se refiere a algo pasado, o no solo se puede referir a algo pasado. A pesar de que ellos entienden de que hay muchos niveles de interpretación, por alguna razón no logran comprender que un verso como este profético se refiere a algo pasado y a algo futuro, e incluso dos cosas futuras, porque como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritualmente. Yahushua literalmente salió de Egipto cuando, repito, fue llevado ahí por su papá, porque Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo en Betlehem. Después vemos en el aspecto espiritual que el último es el testigo como Moshe, y Moshe nació en Egipto. Entonces el último va a estar en un Egipto espiritual, en el aspecto de entre las naciones. Entonces Yahweh lo llama de entre las naciones, lo llama del mundo. Como siempre digo, Egipto representa el mundo. El cristianismo es representado por el desierto, que se pasó 40 años en el desierto después de salir de Egipto, el mundo. Y la tierra prometida, la verdadera doctrina, Yahushua HaMashiach. Por eso cuando llegó el sucesor de Moshe, llamado, a quien se le dio el nombre, Yahushua, que curiosamente se llamaba Hoshea, igual que el profeta de acá, se le dio el nombre, y él dijo: en 3 días entraremos a la tierra. Así como Yahushua, después de 3 días de haber muerto, se levantó para darnos la vida eterna. Entonces, aquí los judíos van a decir: ese verso se refiere a Israel, no a Yahushua, eso es una farsa, esto que lo otro. Pero es porque en realidad ni siquiera se están poniendo a pensar, les vale y no quieren creer. Pero continúo leyendo. Dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Dice: pero mientras los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecieron sacrificios a los Baales, o sea, los señores, y quemaron incienso ante los ídolos, que representa el orar a los falsos Elohim. Oseas 11:2. Dice después: Yahushua se alejaba. Aquí no ponen Yahushua claramente, pero no importa. Dice, sí, entonces, como la gente, como en el nuevo pacto aparece que llamó a Yahushua, llamó a su hijo de Egipto, entonces los judíos dicen:
Si se cumplió el verso anterior, también se tiene que cumplir este. Eso quiere decir que Yahushua adoró a los Baales. No, no es así como funciona la escritura. Ellos deberían saberlo, debería darles vergüenza que la tuerzan de esa manera, cuando para otras cosas sí logran discernir o ir a profundidad en un verso, en una palabra, en una letra. Es como cuando Yahushua agarró Isaías y leyó y dijo que él es el ungido y que vino a anunciar buenas nuevas. Él se detuvo en el momento cuando ya la profecía cambiaba a la segunda venida, a la segunda manifestación. Yahushua leyó y se detuvo en el momento donde el verso cambiaba a una profecía de otro momento. Lo mismo aquí. Cuando la escritura en el Nuevo Pacto cita esta parte de la escritura, cita este verso, porque este es el verso que se cumplió con Yahushua, lo llamó de Egipto, para cumplir en un aspecto con Mashiach lo que se había cumplido con el pueblo que se fue a adorar a Baales. Yahushua no adoró Baales. Cuando llegó Baal a pedirle que lo adorara después de 40 días en el desierto, para representar los 40 años en el desierto de Israel, mostrando que hay una conexión también, Yahushua no se inclinó, por ende fue capaz de vencer al enemigo, morir y poder darnos a nosotros el mérito para limpiar nuestros pecados por aquellos que hayan adorado Baales. Entonces, también algo que se le podría decir a ese judío, vean que el verso 11.1 dice en singular: cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Singular. El otro verso, plural: pero mientras los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecieron sacrificios. No dice ofreció. Eso muestra que ahí Yahweh nos está hablando de la gente, del pueblo, no de Yahushua como su hijo. Entonces él pregunta, ¿Jesús se alejaba del Creador? ¿Jesús ofreció sacrificios a los Baales? No, fue Israel. Dice, desmintiendo el Nuevo Testamento. Eso es un error de interpretación, no saben leer la escritura. Dice después la otra imagen que me envió, Mateo 2. Él se levantó, tomó de noche el niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera la profecía de Yahweh por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Eso es todo. No dice de Egipto llamé a mi hijo, quien se fue a adorar Baales. No dice esa parte, porque esa no fue la parte que se cumplió. Esa parte de adorar Baales se cumplió con el pueblo, y por eso necesitaba la venida de Mesías para morir por ellos. Entonces, espero eso le haya ayudado. ¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza? ¿Y qué se encuentra dentro? ¿Dónde se ubica el Edén? ¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza? Hay quienes consideran que la tienen en Israel ya, simplemente están preparando el momento donde tengan la autoridad para construir el templo, puesto que ya varios han dicho que tienen todo, lo único que les falta es el permiso. Y si dicen que tienen todo, parece indicar que tienen el arca. La historia de un hombre, John Wyatt, él dijo haberla encontrado y haber informado a Israel y que ellos la tendrían. Entonces eso más o menos confirmaría eso, de ser así. No sé si será cierta la historia de él, puesto que tiene varias historias muy sorprendentes. Por otro lado, hay quienes dicen tenerla en Etiopía, pero la de Etiopía yo considero que es una copia que le dio Shlomo o Salomón a su hijo Menelik, el que tuvo a través de la reina de Sabá, puesto que se dice en la historia que él quería hacer una copia de Jerusalén en África y que Shlomo le habría dado una copia. Muy posiblemente esa sería la que tiene en Etiopía. Y la otra posibilidad es que aún se encuentre escondida. Ahora, yo considero, por el poder que tiene el enemigo y que le ha dado a los del sistema, que es muy posible que esté en su poder ya, o sea que ya se hayan dado cuenta dónde se encuentra y la hayan sacado. Pero obviamente también cabe la posibilidad de que Yahweh la mantenga escondida hasta el puro final, puesto que fue Jeremías el que la habría escondido a través de unos conductos secretos que hizo Salomón cuando construyó el templo, y a partir de ese momento no se volvió a saber nada del arca, la escondió muy bien. ¿Qué se encuentra dentro? Las tablas del pacto. Las tablas del pacto. Originalmente eran las tablas del pacto, la vara de Aarón y un poco de maná. Pero
Después, al parecer, solo habían quedado en un momento las tablas. ¿Dónde se ubica el Edén? Hay quienes consideran que habría estado en África, cerca de ahí, principalmente por los 4 ríos que se mencionan en Génesis que salían del Edén. Pero en sí el Edén, aunque hubiese sido en o sea, geográficamente en África, estaba en otra realidad, en otra dimensión. Entonces no sería lo mismo, puesto que era un nivel más elevado que esta realidad. Cuando comimos del fruto fue donde se nos puso en este mundo. Y también se cree que incluso si hubiese estado sobre la tierra, después Yahweh lo habría escondido, porque lo que vemos en la escritura indica que está bajo la tierra, se encuentra bajo la tierra, y hoy en día sería el paraíso al que van los que mueren justificados. Los que mueren, creen en Mashiach, irían al paraíso. Entonces ese paraíso es el Edén, y entran porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Adán, el hombre, cuando muere, ya pagó por cometer el pecado de comer el fruto que lo hizo salir del Edén. Entonces ya puede volver a entrar, y por eso va al paraíso. Dice, las mujeres con implantes pueden entrar al reino de Yahweh. Dice, estos implantes puede que estén sellados con el 666, ya que lo meten en todo y sin saber la gente. Okay. Ahora, no sé si se refiere a 666 como el código, como el código de barras o algo así. Pero en sí la escritura habla de que la marca de la bestia específica, que si la persona la tiene no va a poder entrar al reino, es una con la cual, si una persona no la tiene, más bien no puede comprar ni vender. Entonces la persona que la tiene la va a tener para tratar de ser parte del mundo, continuar en el orden mundial para poder seguir comprando y vendiendo, etc. Los que no se pongan eso porque saben lo que es, el sistema va a buscar matarlos. Unos van a morir de esa manera, otros van a ser salvados por Yahweh en el momento de la cosecha, pero la mayoría van a morir por no ponerse la marca cuando ya llegue el punto de que se la ponen o se mueren, que es en la mitad de los últimos 7 años. Entonces la marca de la bestia específica es una, y esa es la que va a hacer que la gente no pueda entrar al reino. Pero el número 666, que sí, el 666 es el número del nombre de la bestia en sí, se podría decir incluso la abominación desoladora, pero el número en sí no viene siendo la marca. O sea, el número no es lo que condena. El número es una señal que muestra cuál es el nombre del que va a gobernar en la tierra cuando esa marca sea puesta con amenaza de muerte, básicamente. Dice por acá, explicar Proverbios 14:10. Verso 10. El corazón conoce sus íntimas amarguras, y ningún extraño se mezclará en su alegría. Leo desde el 9. Los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce sus íntimas amarguras. En sí, el corazón viene siendo el asiento del intelecto y de las emociones. Por eso es el que conoce las más íntimas amarguras, y por eso es que el alma del hombre, Neshama del hombre, es lámpara de Yahweh, a través de la cual le escudriña al ser humano. Entonces Yahweh conoce todo lo que está en el corazón del hombre a través del alma. Y como sabemos, el Nefesh, que es el nivel más bajo del alma, se encuentra en la sangre que pasa por el corazón. Entonces, el corazón conoce sus íntimas amarguras, y ningún extraño se mezclará en su alegría. Dice después, la casa de los malvados será asolada, pero florecerá la morada de los rectos. Volviendo entonces, ya que parece ser separado, y ningún extraño se mezclará en su alegría. Segundo para verlo en hebreo. Dice en hebreo, el corazón conoce la amargura de su alma. Sería en hebreo, el corazón conoce la amargura de su alma. Nafsho, el nefesh, que es el que se encuentra en la sangre. Como he mencionado en la congregación, se dice que en el aspecto, o sea, el nefesh vendría siendo lo que
llega a conectar lo espiritual con lo físico, y por eso se habla de que en la sangre están los malos pensamientos, y tristemente el corazón, por la inclinación al mal, los bombea a todo el cuerpo. Y por ejemplo la mentira puede llegar a volver la sangre impura, ¿verdad? Puede llegar a contaminar la sangre. Entonces, la amargura de una persona está impresa en su sangre, donde está el nefesh. Y como esa sangre pasa por el corazón, y por decirlo así es procesada, se entiende toda emoción, incluso y por supuesto toda amargura. Entonces el corazón conoce la amargura de su alma, y ningún extraño, dice, y en su alegría, sería la parte en hebreo, lo que diría sería, y en su alegría o con su alegría, ¿verdad? La alegría de su alma, la alegría de su corazón, no se mezclará o no se atravesará el extraño, no se atravesará el extraño. En sí, el extraño en lo que respecta al corazón vendría siendo, por ejemplo, la inclinación al mal, el enemigo, los pensamientos, los dardos del enemigo que él envía para que uno actúe como el enemigo quiere, pensando que es uno el que piensa así. En su alegría, en la alegría del corazón, en la alegría del alma, no se mezclará el extraño. Eso querría decir que en su amargura es porque se mezcló con el extraño. Por la inclinación al mal, no logra aceptar, no logra comprender, y por ende se amarga su alma. Pero en su alegría es porque no hay una mezcla con la inclinación al mal, con lo que lleva a la depresión, con lo que lleva a la tristeza, porque de ser así no estaría alegre. Entonces, lo repito, el corazón conoce sus íntimas amarguras y ningún extraño se mezclará en su alegría. En hebreo, repito, dice, el corazón conoce la amargura de su alma, y en su alegría no se mezclará o se atravesará el extraño. Dice por acá, ¿qué opinas de la preexistencia? ¿Fuimos predestinados antes de la fundación del mundo? En Job también se habla de eso, y en muchos versos más se habla de preexistencia. ¿Cómo entiendes eso? Es que bueno, depende de a qué se refiere exactamente, porque preexistencia es una cosa y predestinación es otra cosa. Predestinación sería que ya Yahweh, desde antes de nosotros venir al mundo, ya nos había predestinado a algo, para algo. Y eso está escrito, es una realidad. Simplemente la gente tiene problema con el hecho de que pueda existir el libre albedrío si hay predestinación, lo ven como una contradicción. Como siempre explico, esto depende desde el punto de vista que se vea. Desde el punto de vista humano parece una contradicción, porque el humano no tiene la capacidad de ver lo que va a pasar. Para el humano el futuro no existe, aún en el presente, pero Yahweh ya todo lo ha visto, y el ser eterno, nada del tiempo lo limita a él, como limita al hombre el tiempo. Entonces Yahweh sabía, antes de que hubiese tiempo, cuál sería el resultado de crear el tiempo, y dentro de ese tiempo a personas con un libre albedrío, y cada persona cuál decisión tomaría a través del tiempo que creó. Entonces Yahweh predestinó a esos que creó, puesto que sabía cuáles decisiones tomarían, qué harían cuando Él les diese el libre albedrío durante el tiempo de la historia. Eso con respecto a predestinación. Preexistencia ya viene siendo el haber existido antes de haber entrado al mundo, o sea, haber existido antes de nacer. Y eso viene siendo un poco diferente, y considero que hay menos en la escritura al respecto, pero sí lo considero una realidad, al menos en el caso de algunos, como unos viniendo, por decirlo así, del tercer cielo y otros del segundo cielo, como si hubieran dos fuentes de almas. Y Yahweh, así como se ejemplifica por el hecho de que hay dos grupos, los pocos y los muchos, o en sí el pueblo y las naciones, como Yahweh le abre campo a los gentiles por su misericordia, como haciendo alusión a que hay dos tipos de ser humano a los que Yahweh les permite entrar a la otra realidad, dos tipos de almas, y unos de esos vendrían del tercer cielo, que serían de la parte, o sea, del espíritu de sabiduría, el espíritu de Jokmah, que habría descendido y habría quedado, por decirlo así, de alguna manera,
atrapado en el cuerpo humano como una cárcel, el cual vino a ser liberado a través de la muerte de Yahushua para poder volver a ascender y ser uno con Mashiach, la sabiduría y la verdad como uno, que se separaron en el inicio para la creación del hombre, resumiéndolo así bastante. Espero con eso ya quedó claro. Dice, ¿puedo interpretar Daniel 9:26? Vamos a ver, Daniel 9:26. Este en particular es una explicación larguísima. Por si algo le recomiendo, o sea, voy a leerlo, voy a explicarlo, pero por si algo no queda claro o quiere saber más al respecto, le recomiendo en nuestra página losdelcamino.net va a poder ver un artículo, ya sea en el menú, ir a la parte de artículos, en la parte de Yahweh, va a ver el nombre de Yahweh, ahí puede ver buscar en el menú artículos, o puede bajar en la página principal hasta ver como un anuncio de ese artículo que se llama El Príncipe que ha de venir. El Príncipe que ha de venir es un artículo pues un poco extenso, pero importante, interesante me parece, acerca de este verso en particular, pero en general del capítulo en sí, de las 70 semanas de Daniel. Entonces, si quieres saber más al respecto, puede entrar a losdelcamino.net /diagonal el guión príncipe. Losdelcamino.net /diagonal el guión príncipe. Leo, Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach y nada ya le quedará. Aquí voy a tratar de no leer los anteriores porque sí puedo durar mucho explicándolo. En lo anterior, a Daniel se le reveló que después de que se enviase el decreto para construir el templo, habrían 7 semanas para la construcción del templo y después 62 semanas. 62 más 7, 69. 69 semanas se refiere a 69 semanas de años. Por ende, 69 por 7 nos da 483 años. Entonces, 483 años habría desde que se envió el decreto para construir Jerusalén, que lo hizo el cuarto decreto Artajerjes, como aparece en el libro de Nehemías. 483 años. Y después vendría Mashiach, como dice aquí, después de las 62 semanas, que vendrían después de las 7, entonces se podría decir también después de las 69, pero está así porque también se cree, aquí hace alusión no solo a la primera, sino segunda manifestación. Después de las 62 semanas, se quitará la vida a Mashiach. Entonces ahí profetizó Daniel que matarían a Mashiach. Es sorprendente que aún así lo mataron. Estaba profetizado, estaba escrito y aún así lo hicieron. Por si algo, en el hebreo original dice Mashiach será cortado. Y será cortado Mashiach. Y no le quedará nada. Entonces ahí se refiere a muerto. Pero ahí algún judío diría, dice cortado, no dice asesinado. Entonces, después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach. Y nada ya le quedará, ¿verdad? Mataron al Mesías hace 2000 años. Y se fue del mundo. Y muchos creen que se detuvo lo que él estaba haciendo. Claramente Yahweh lo continuó a través de los apóstoles. Después llegó Roma a tratar de detenerlo con la apostasía. Y en cierta forma hizo, bueno, pues sí, de fijo, hizo mucho daño en los últimos 2000 años. Pero todo era parte de lo que ya Yahweh había previsto. Y ahora en este tiempo final Yahweh está revelando la doctrina verdadera. Y por eso es lo que viene a continuación. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. En el cristianismo dicen que este príncipe es el anticristo. En el cristianismo dicen que este es el anticristo, que para los judíos va a ser el Mesías, como lo enseñan en el cristianismo, repito. Pero esta es una mala interpretación, es un error. Una de las razones por las que dicen eso es porque aquí dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. La ciudad y el lugar apartado son del padre del pueblo y por ende al ver esto dicen, él es malo, es el anticristo. Pero ahí no dice que es el príncipe el que lo destruye, dice el pueblo de un príncipe. Y ahí se refiere al año 70, cuando fue destruido el templo por Roma.
entonces estaría diciendo que el príncipe es de Roma, porque es el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir es de Roma. Después dice, su final llegará como una inundación, el final de la ciudad y el santuario. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La historia sigue y podría entrar muy a fondo, entonces voy a dejarlo en este verso porque hasta ahí me lo preguntó, pero voy a explicar un poco más de lo anterior. El pueblo de un príncipe, en hebreo ahí dice, el pueblo del Nagid, o el pueblo de un Nagid, que viene, el pueblo de un Nagid. Nagid significa príncipe, entre otras cosas, y en el hebreo, e incluso en este mismo capítulo, se puede ver cuando dice, después de las 62 semanas, vendrá el Mesías príncipe, Mashiach Nagid. En el 26 dice, y Mashiach será cortado. No dice Mashiach Nagid será cortado. Después de haber dicho que aparecería Mashiach Nagid, es cortado Mashiach. Y la palabra es particular, porque si uno tiene una oración escrita en papel y corta Mashiach, le queda Nagid. Y por eso después de que Mashiach es cortado, menciona al Nagid que ha de venir. Porque Mashiach Nagid es un título que representa al primero y al último. Mashiach el primero, Nagid el último. El último es uno de los dos testigos de Apocalipsis 11, el testigo como Moshe, el príncipe del pacto contra el que se levanta el cuerno pequeño. En el libro de Daniel habla que el cuerno pequeño, la bestia, se levanta en contra del príncipe del pacto. Es el príncipe que confirma el pacto en Daniel 9, 27, el verso que sigue. Confirma el pacto que Yahushua vino a hacer, por eso el último lo confirma. Yahushua dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. El último dice en Daniel 9:27, confirma el pacto con muchos. O sea, confirma el pacto que hizo Yahushua con los muchos. ¿Y por qué dice que viene de Roma? Porque viene como Paulus, viene como ladrón en la noche. ¿Por qué como Paulus? Porque Paulus era de ciudadanía romana, él era un romano, a pesar de ser genéticamente hebreo, y por eso el último que viene como ladrón en la noche viene como si fuera un gentil, a pesar de ser hebreo, israelita, como lo vemos en la escritura. Jacob se vistió de Esaú. Esaú se convirtió en Roma, entre otras cosas, porque los edomitas también se convirtieron al judaísmo y son la mayoría de los judíos de hoy en día. Pero Roma empezó a través de Esaú, el hermano de Jacob, de quien Jacob se vistió para tomar la primogenitura. O sea, se robó la primogenitura como ladrón en la noche porque se vistió de Esaú cuando tomó la bendición de su padre, Isaac, que estaba como en la noche porque estaba ciego. Entonces, como ladrón en la noche, Jacob entró cuando su padre estaba ciego y se hizo pasar por Esaú, por romano, para tomar la bendición. El último viene como romano, es un príncipe, como Paulus, que era romano, pero era hebreo. Y viene a confirmar el pacto que hizo Yahushua con los muchos a través de su muerte y sacrificio. O sea, a través de su sacrificio en Yom Kippur. Entonces, el pueblo de un Nagid que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Es el pueblo el que destruyó. ¿Cuál? Roma. ¿Cuándo? En el año 70. Y el Nagid viene en el fin de los tiempos. Por eso dice el pueblo de un príncipe que ha de venir en el futuro. El pueblo destruirá la ciudad y el lugar apartado, que sucedió en el año 70, repito. Para el tiempo de Daniel obviamente era futuro también esa parte, pero la forma en que lo explica es como diciendo que el príncipe viene después de que la ciudad sea destruida. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En Malaquías 3 la escritura habla del que prepararía el camino, que es Juan el Inmersor. Después vendría el soberano a su templo, Yahushua el Mesías, y después el ángel del pacto. El ángel del pacto es el príncipe del pacto. En Daniel 12:1 dice que Micael es el príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y Micael es un ángel, por ende es el ángel del pacto, el príncipe del pacto, contra el cual se levanta la bestia. Entonces, si la bestia se levanta en contra del príncipe, ¿por qué va a ser el príncipe la bestia? Contradictorio, claramente. No puede ser la bestia el príncipe si la bestia se levanta en contra del príncipe, según el libro de Daniel mismo. Y incluso en el verso 27 también se puede ver que es separado, y solo por eso voy a verlo rapidísimo sin explicar demasiado.
Dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, o sea, los últimos 7 años, la última semana de Daniel, que empieza con la doctrina de los 2 testigos, por eso confirma el pacto con muchos, porque empieza por 3 años y medio su enseñanza. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, la mitad de una semana de 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, los 2 que se hacían en Yom Kippur, sacrificio y ofrenda, el testigo como Moshe y el testigo Eliyahu. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces, el desolador es el falso Mesías. Los cristianos dicen que el príncipe es el anticristo, pero si dice que el príncipe confirmará por una semana el pacto, ¿cómo dice que después viene el desolador? Ellos dicen que el príncipe es el desolador, pero aquí vemos que son 2 diferentes. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, los últimos 3 años y medio. Dice aquí, ¿cómo debemos interpretar los mandamientos que dicen las cosas que nos hacen impuros al tocarlas, según ellos, espíritu? Se conecta con mandamientos que hacían los judíos y hacen todavía para tratar de evitar que la gente peque. Y por otro lado los hacen también al malinterpretar algunos versos, al solo tomarlos de una manera literal. Hay cosas que vemos en la escritura que vuelven impuro a la persona, por ejemplo, tocar un cadáver. Pero hay personas que tienen que enterrar a los cadáveres, tienen que trabajar en eso, y por ende en el sentido espiritual deberían estar bien con el Padre para que reciban la purificación a través del agua de la vida, que es representada por la inmersión que hacía la persona si tocaba un cadáver y por lo que tenía que hacer para llegar a purificarse. La emisión nocturna, digamos, un hombre tiene una emisión en la noche, algo de lo cual no tuvo control, pero amanece impuro y debe bañarse, inmersarse, como aparece en la escritura, para purificarse al caer la tarde. Entonces, hay cosas que vuelven impuro, como vemos en la escritura, en el aspecto físico. Y por eso, por ejemplo, hacían sacrificios animales. Mataban animales de carne y hueso por aquellas impurezas físicas. Pero Yahushua vino a limpiarnos de nuestras impurezas espirituales y las impurezas del alma, los pecados en sí, como el cordero. Entonces, hay algunas impurezas de la carne, sin duda, están escritas ahí, y cómo deberíamos verlas, considero con cuidado, pero hay momentos en los que por algo está escrito que esas cosas volvían impuro, para que el hombre tuviese atención a eso, tuviese cuidado y hiciese algo para purificarse. En el caso nuestro tenemos a Yahushua, en sí se puede decir, a través de Yahushua morimos a la carne, y al estar muertos a la carne no se puede volver impuro algo que está ya muerto, y volvemos a la vida a través de Yahushua, así como después de la transformación dice que nos vamos a volver incorruptibles. Entonces, en Yahushua no hay nada en lo físico que nos pueda volver impuro. Sin Yahushua estamos solo en lo físico, y por ende las impurezas están por todos lados. Dice, ¿fue Ciro el rey una reencarnación de Lucifer, Heilel, como dicen algunos cristianos? Yo diría que no, porque Yahweh utilizó a Ciro para hacer algo bueno. Incluso y tal vez por esto sea que los cristianos digan eso, pero no tiene sentido. Ya voy a explicar a qué me refiero. La escritura llama Yahweh llama en Isaías 45 a Ciro su ungido, en hebreo Mashiachó, o sea, su Mesías. Como de Lucifer se dice que él era un ángel ungido, entonces quizá por eso digan, este rey representa a Lucifer porque fue ungido, pero era gentil. Tal vez algo así sea lo que lleguen los cristianos, pero nunca he escuchado esa teoría, porque no tiene sentido cuando vemos todo el resto. Y abuelo llama ungido, entonces es algo positivo. Dice que lo iba a utilizar para construir el templo, que es algo positivo. Para conquistar a Babilonia es negativo, por ende conquistar a Babilonia es positivo, porque es destruir a Babilonia. Ciro entró y destruyó a Babilonia. El reino de Babilonia representa el reino de Satanás, entonces el que Ciro destruya a Babilonia no tiene sentido con lo cristiano que diga que Ciro representa a Lucifer, porque ¿cómo Lucifer va a destruir a Babilonia si Lucifer es el rey de Babilonia? Entonces, por eso Yahweh llama a Ciro su ungido, su Mesías,
porque es el que destruye la confusión representada por Babilonia, la falsa doctrina. Dice, respecto a las diferentes medidas que adoptan los países, encierros, mascarillas, ¿tiene algo que ver con el karma de cada país? Bueno, como saben, yo no utilizo la palabra karma, que no aparece en la escritura, pero es justicia, simplemente justicia celestial, todo se devuelve y demás. Ahora, se podría decir en ese caso, si vamos a tomar en cuenta la justicia celestial, que es por las malas obras de los diferentes países y de las personas específicas, que Yahweh está permitiendo que los países caigan en lo que están cayendo y que la gente no está despertando y no se están dando cuenta que lo que les están haciendo a puro miedo que les están metiendo en los medios. Entonces se podría decir que lo que los está afectando o cuánto los está afectando sí se debe a la energía o la carga espiritual que pueda tener cada nación, pero por otro lado es el enemigo que se está aprovechando del tiempo en el que estamos, se está aprovechando de esa carga espiritual para poder condenar, acusar, atacar y demás. Es parte del nuevo orden mundial que están preparando, que es el imperio de la bestia que vemos en Apocalipsis, que va a durar 3 años y medio, 42 meses, una vez que ya esté establecido, lo cual parece ser pronto por cómo van. Dice aquí, hubo una noticia en mi ciudad que dice de la aparición de casos de lepra en 5 estados de México que registrados hasta el año 2021 ya iban 126, en el mes enero se encontraban 4 más. La pregunta es, ¿estarán volviendo las plagas de la antigüedad o la lepra no era una de ellas? Sí era una de ellas y puede ser lo que me está mencionando, porque ya se han dado como 2 o 3 cosas que han dicho que están volviendo, que hace tiempo no se daban, décadas, siglos, y puede ser una señal de las plagas, una señal de que Yahweh el que tiene control, en el sentido del castigo que viene en esos tiempos finales, como él lo profetizó, como también, ¿verdad?, lo que es el enemigo, que puede hacer el mismo. O sea, puede ser que el mismo enemigo sea el que está trayendo eso para bajar la población del mundo, para meter más miedo, multiplica las noticias y demás. Pero obviamente si el enemigo lo hace es porque Yahweh se lo permite, y si Yahweh se lo permite es por el pecado de la humanidad. Entonces el pecado de la humanidad lleva a la acusación de Satanás hacia el ser humano ante el Padre, y el pecado del hombre hace que el Padre tenga que traer justicia, y una vez que trae justicia el enemigo trae plagas. Entonces sí considero que está relacionado. Habría que ver cuál es el origen, si están volviendo naturalmente porque Yahweh lo decidió por las plagas que se tienen que dar en ese tiempo final, o si el enemigo las está trayendo de alguna manera en laboratorios y demás, adrede, y Yahweh lo permite por el mismo pecado del hombre. La lepra está conectada con pecados del habla. En la escritura vemos que cuando hablaban cosas que no tenían que hablar les daba lepra. Entonces el que se esté dando la lepra en estos tiempos finales muestra que el mundo, la sociedad tiene un problema del habla. Hablan mentira, calumnia, malas palabras, cosas malas en todo aspecto, mentiras, y obviamente, como siempre menciono, nombres y títulos falsos para invocar, adorar, por ende alaban al enemigo, y eso está trayendo una lepra espiritual que se puede manifestar de una manera física. Dice aquí, no conozco la Torá, pero sí he leído la parte que habla de los animales que no se deben comer. ¿Esto sigue vigente hoy en día? Estos animales que menciona son bastante nocivos para la salud. Dice, sigue vigente. La Torá es vigente, o sea, es eterna, por ende no cambia. Lo que sucede con la Torá es que hay que entenderla. Se puede leer con la carne o con el espíritu, y cada interpretación va a ser completamente diferente. Los que no tenían el espíritu, antes de que Yahushua viniese a darlo, no podían entender la escritura, entonces dejaron todos los mandamientos según la carne, según la letra. Entonces leen de no comer algo y piensan en no comer algo, lo literal. Pero cuando vemos que Yahushua, que es la palabra, viene al mundo, vemos que él habla en parábolas, para que los que no tenían que entender no entendiesen, como estaba profetizado por Isaías. Por eso él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, como diciendo, el que tiene entendimiento, que entienda, que tiene sabiduría, que comprenda. Entonces
Yahushua decía las parábolas, la gente entendía una cosa, después los discípulos llegaban y le preguntaban qué significa esto, y Yahushua les explicaba. Como por ejemplo cuando dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Eso es comida, según el de la letra, según el de la carne. Por eso los discípulos dijeron, uy, tiene hambre, no trajimos pan que torta. Y Yahushua les dice, uy, todavía están que no entienden, todavía están sin entendimiento. Y les explicó que se refería a la hipocresía, a la soberbia de los fariseos. Esa es la levadura. Entonces, el no comer levadura en Matzot representa el no llenarse de levadura, no llenarse de hipocresía, soberbia. Por eso Yahushua explicó, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre, las palabras. Por eso llevaban a la lepra, como expliqué hace unos minutos. No es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca, porque lo que entra por la boca termina en la letrina, pero lo que sale por la boca sale del corazón, de lo que se atesora en el corazón. Por otro lado está en el libro de Hechos, donde Yahweh le da de comer a Pedro y Pedro no quiere comer porque no había entendido este punto, y Yahweh le dice, no llames impuro lo que yo he hecho puro. A través del entendimiento se purifica el alimento. Por eso Yahushua, Paulus nos dice en Romanos 14 que el reino de Yahweh no es comida y bebida, como dice también el nuevo pacto, que carne y sangre no heredará el reino. Entonces es de acuerdo al nivel de fe, el entendimiento que se recibe con respecto a este asunto. Pero la escritura dice también, Pablo en Romanos 14, que el que piensa que algo es impuro y lo hace, para él es impuro, porque se va a condenar a sí mismo a través de su propia conciencia, porque la duda atrae el pecado. Repito, la Torah sigue vigente, pero es el Espíritu el que hay que utilizar para entender esa Torah y cómo se cumple verdaderamente. Cuando dice del amor de las mujeres no hará caso, ¿se refiere a la bestia o al anticristo? Se refiere a la bestia, al cuerno pequeño. Ahora, no me extrañaría que el anticristo sea igual o peor, pero se refiere a la bestia en esa parte. Y en sí, dando a entender en el sentido físico, el que es homosexual, en el sentido espiritual, que no está buscando un Mesías, porque las mujeres en el pasado tenían el deseo de dar a luz al Mesías, en lo que respecta como madres, y en lo que respecta a la congregación, las congregaciones buscan ser la esposa del Mesías. Entonces, no tener amor de las mujeres se refiere a no querer tener a un Mesías, no esperar un Mesías, sentir que es él mismo el poder, básicamente. Dice una pregunta, ¿es pecado bailar? No, pero depende cuál es el punto de bailar, qué es lo que está buscando con bailar, cómo está bailando, para qué está bailando, con quién está bailando, qué está bailando. Entonces, la escritura vemos que la danza se puede utilizar para alabar a Yahweh. David bailaba para Yahweh. La danza es un arte también. Se puede hacer como ejercicio, se puede hacer como, como arte, pero hay otros que lo usan para seducir, para entrar en lujuria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde uno debe juzgar, todo se debe hacer con sabiduría, saber para qué se está haciendo, por qué, con qué fin. Si lleva al pecado, es pecado. Si lleva a la alabanza, es algo bueno. Ahora, no estoy diciendo que todo tipo de baile va a tener que ser necesariamente para alabar, pero como dije, también se puede hacer para ejercitarse o para arte. Y en el caso del arte, que es a través de la inspiración, eso sí debería ser en cierta forma alabanza. O sea, todo lo que nosotros hagamos a través de los talentos que Yahweh nos ha dado deberían ser para alabarlo. Solo que también cuando se dice eso, la mayoría de la gente va a pensar estilo cristiano, como llaman por ahí, pandereta. Me estoy refiriendo a verdadera alabanza, en espíritu y verdad, al verdadero poderoso, a través del talento que se le ha dado, darle toda rabá a Yahweh por lo que le ha dado, darle la alabanza, usando ese talento de la mejor manera. Dice aquí, tal vez quieren controlar y reducir la población para evitar que se destruya el mundo rápidamente, y los recursos es lo que piensan ellos, los Illuminati, que piensan que ellos controlan todo. En realidad recursos hay, bendito Yahweh. Son ellos los que están inventando eso para controlar, para hacer más dinero y demás. Lo del cambio climático y eso, son cosas que Yahweh profetizó que iban a suceder, están sucediendo porque fue profetizado
pero están diciendo que es por el hombre, la contaminación y la cantidad de personas y otro montón de cosas, las flatulencias de las vacas y otras cosas que dicen que provocan eso. Entonces, sí quieren reducir la población, pero para poder controlarla más fácilmente y para poder ellos tener más de la tierra. Y Yahweh hizo la tierra para que la habite el hombre, y al hombre le dijo multiplíquese. O sea, Yahweh no le diría al hombre multiplíquese si hubiese problema de multiplicarse demasiado, o si no hubiese campo, o si no hubiesen recursos. Es Yahweh el que da el alimento a través de la tierra, no es la tierra por sí sola, porque así estaríamos en problemas, como la gente lo ve, porque no creen en un poderoso, sino que enseñan que todo es Big Bang, evolución, etcétera, etcétera, y por ende piensan que está en sus manos si la tierra existe o no existe, si se destruye o no se destruye, y le dicen al hombre que es todo culpa de él, lo cual lo sería en el sentido del pecado, pero no por las razones que le dicen, lo cual lleva a otro montón de supuestas soluciones que no lo son, solo son puro negocio y mentira para que la gente no vea que se está cumpliendo el apocalipsis. Dice por acá, cuando nos referimos a Dios, ¿cómo debemos llamarlo? Bueno, Dios no, puesto que Dios viene de Zeus, y Zeus, según Apocalipsis 2, es Satanás. Entonces no deberíamos llamarlo Dios, repito, porque Dios viene de Zeus. El nombre Zeus es un nombre de Satanás, según Apocalipsis 2. Nos debemos referir a él como poderoso, soberano, rey, padre, todopoderoso, eterno, omnipotente, y por supuesto por su nombre, Yahweh. Su verdadero nombre es Yahweh, y el nombre de su hijo, Yahushua, el Mesías, que significa el ungido. Otra consulta, hermano, referente al bautismo. ¿He de bautizarme en nombre de Yahushua o su bautismo de fuego es necesario? Y en caso de que sí tenga que inmersarme, ¿cómo debo hacerlo y con quién? Se podría decir que el que es suficiente es el del Espíritu. Hay 3 bautizos. El del agua, que es el que hizo Juan el Bautista, que es una representación de algo espiritual, así como uno es inmerso en el agua, y también para una muestra pública de arrepentimiento de pecados y de que vuelve a nacer en Mashiach como una nueva persona a partir de que sale del agua, que es básicamente lo que se está declarando con el acto de la inmersión. Sin embargo, el agua no limpia los pecados, es Yahushua, es la fe en Mashiach. Las buenas obras son las que llegan a cambiar a la persona, no el agua. Entonces, el ser inmerso en el agua es una representación de algo más profundo. Y eso más profundo es el aceptar a Yahushua y ser inmerso en su nombre, que es la inmersión espiritual. Ser inmerso en su nombre, conocer su nombre, ser lleno de su espíritu, el espíritu de verdad, buscarle, actuar como él manda, etcétera, etcétera. Que eso es lo que es más importante, por supuesto. Como Pablo cuando habla en Hechos de, bueno, hay varias partes en la escritura donde menciona, habla con gente y les dice que si recibieron el espíritu, ellos solo habían recibido la inmersión de Yahuhanan, o sea, la de agua, no entendían lo que era la inmersión del espíritu, que es la que trae el entendimiento y otro montón de cosas, fruto y dones. Entonces, ahora, obviamente, si tiene la oportunidad de hacerlo, si quiere hacerlo, puede hacerlo. En sí, digamos, yo recomiendo hacerlo en un río, por lo que representa el río, como el río Yarden, por ejemplo. Aguas que van hacia el mar representan la vida del hombre que va al Seol. Entonces el ser inmerso en el agua que va pasando representa el llevarse los pecados al Seol y el salir del agua como una nueva persona. Y en sí, como una persona, diría yo, que crea lo mismo que usted en Yahweh y Yahushua, y simplemente lo ayude a ser ahí inmerso en el agua por unos instantes en el nombre de Yahushua ante 2 o 3 testigos, como decía, que es básicamente el punto de esa inmersión en el agua. Pero la inmersión en el espíritu es la principal. De nada sirve la inmersión en el agua si no hay inmersión en el espíritu. Y la inmersión en el fuego es lo que viene después, que es la prueba, para ver si verdaderamente cree, si verdaderamente es una nueva persona, si verdaderamente tiene el espíritu, etc.
Dice aquí, hola, ¿puedes explicar lo del segundo éxodo, cuándo comienza y cuándo acaba? Ok, en lo que respecta el segundo éxodo, depende de cómo lo quiera ver, porque si tomamos el éxodo de, obviamente, de Egipto, ¿verdad? Tomamos en cuenta el tiempo cuando Moshe se levantó, se dio cuenta que él era hebreo, o bueno, vemos que va a los hermanos hebreos, se da cuenta cómo están, quiere cambiar las cosas, se va de Egipto, etcétera, etcétera. Si tomamos todo eso, pues el segundo éxodo sería desde la venida del último, cuando se da cuenta quién es, y después cuando empieza a predicar por 3 años y medio y se dan las 10 plagas, así como se dieron 10 plagas en Egipto. Pero el éxodo en sí es el momento de la salida, ¿verdad? El éxodo como tal es la salida de Egipto. La salida de Egipto fue un 15 del primer mes. Por varias razones vemos en la escritura que la salida del mundo va a ser un 15 del séptimo mes, como un reflejo, puesto que los primeros 6 meses son un reflejo de los últimos 6 meses. Entonces el primero y el séptimo son un reflejo el uno del otro. Por ende, el 15 del primer mes se salió de Egipto, el 15 del séptimo mes se sale del mundo. En sí empieza el éxodo, porque el éxodo empezó un 15 del primer mes en Egipto, y por el error, por los pecados, se dieron 40 años en el desierto. Esta vez no deberían, ¿verdad? No van a ser 40 años, puesto que lo de los 40 años era para representar el error en el que estaría la iglesia en la apostasía durante 40 jubileos. Por eso 40 años, 40 jubileos. 40 jubileos son 2000 años, porque un jubileo son 50 años, 2000 entre 50, 40. Entonces, 40 jubileos desde la primera hasta la segunda manifestación. Esos 40 jubileos representados por los 40 años. Entonces, cuando se manifiesta el último, al final de los 40 jubileos, sería para que se diera el éxodo. Como al final de los 40 años se manifestó Joshea, conocido como Josué, a quien se le dio el nombre Yahushua, para entrar a la tierra prometida, a través de Jericó, atravesando el Jardín. Ese momento va a ser en la séptima trompeta, como cuando tocaron la trompeta 7 veces el séptimo día para entrar a Jericó y cayeron los muros. En la séptima trompeta los escogidos van a ser cosechados. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a haber desde la salida? ¿Cuándo sería la salida y por qué? Hasta el momento de la cosecha, conocido como el arrebatamiento, la transformación. Yahushua dijo, cuando veáis a la abominación desoladora, que es el falso Mesías, el anticristo, en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Yahushua y Apocalipsis, en sí la escritura nos revela que el anticristo y la bestia son dos seres diferentes. En el cristianismo piensan que es el mismo. Eso va a ser un problema, porque si llega uno y piensan que es la bestia, dicen que es el anticristo, cuando llegue el verdadero anticristo van a creer que es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Que ellos llamarían Cristo. Entonces, el momento en el que el falso Mesías se manifieste va a ser tiempo después de que ya la bestia va a estar en el poder. La bestia, junto a la segunda bestia, al falso profeta, van a poner a la abominación desoladora en el mundo, que es el falso Mesías. Cuando el falso Mesías se manifieste en el mundo, lo va a hacer de una manera en la que mucha gente, en general los cristianos, están esperando que venga a quien ellos llaman Jesús. Entonces, como dijo Yahushua, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua, de Yahweh, y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Entonces se va a manifestar el falso Mesías con un nombre que todo el mundo ha estado esperando, invocando. Van a pensar que ese es. Yahushua dice, cuando se aparezca y les digan las personas, sus vecinos, aquí está allá, vamos, corramos a verlo. Yahushua dice, huyan a los montes, en dirección contraria. ¿Y por qué? Dice, porque esa misma noche habrán dos en una casa, uno será tomado y el otro será dejado. Los cristianos toman esos versos para decir, ahí es el rapto, pero no toman en cuenta que antes de ese verso, en el contexto, Yahushua dijo que había una persona que tenía que huir, y si hizo caso, le va a ir bien.
Entonces quedan dos, de los cuales uno es tomado y el otro es dejado. Si el que se fue hizo caso, entonces le va a ir bien. El que es dejado le va a ir mal, porque es el contrario del que hizo caso. Entonces por eso los discípulos preguntan en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13, ¿a dónde serán llevados, soberano? Y Yahushua les dice, donde estén los buitres, ahí va a estar el cadáver. Entonces esos que son llevados, esos que son tomados, son llevados a morir. Esos son los muchos. Tristemente los cristianos piensan que ahí es donde son llevados al cielo, donde sea que estén. Pero la escritura dice, huyan a los montes. Eso es el segundo éxodo, huir de la civilización, porque se va a manifestar el anticristo y va a obligar a todos a ponerse la marca. Por eso va a ir a las casas de todos, a los trabajos de todos, y les va a decir, si no se la ponen, se tienen que ir con nosotros, y se los van a llevar y los van a matar donde los tengan, en campos de concentración y demás. Entonces, cuando se den cuenta los escogidos de que ya se manifestó el falso Mesías en el mundo, y utilicen proyecto Blue Beam, lo más seguro, para proyectar un holograma en las principales ciudades del mundo para que la gente piense que es omnipresente, entonces en ese momento los escogidos tienen que huir, alejarse de donde viven, para que no los encuentren cuando los vayan a buscar. Y eso sucedería, todo parece indicar, el 15 del séptimo mes, porque el 10 del séptimo mes matan a los dos testigos. Entonces una vez que matan a los dos testigos, ya es quitado de en medio el que detiene la manifestación del hijo de perdición. Cuando matan a Micael, resucita y se va, ahora el hijo de perdición se manifiesta. Ese es el anticristo, la abominación desoladora. En ese momento los escogidos huyen a los montes, el 15 del séptimo mes. Están 7 días en las montañas, y el octavo, que es Shemini Atzeret, todo indica sería el día de la transformación, de la séptima trompeta, cuando los 144,000 son cosechados, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y sus cuerpos son transformados. Entonces, lo del segundo éxodo, como dije, es huir de la civilización, de la ciudad, esconderse en las montañas, en el desierto, lo que sea que tenga cerca. Bueno, cerca me refiero en el sentido de en su país, puesto que los 144,000 están alrededor del mundo. Ahora Yahushua dice, los que en 2 de los 3 evangelios, dice, los que están en Yahudá huyan a los montes. Entonces, eso es porque principalmente la destrucción se va a dar desde Jerusalén, ahí va a empezar, y lo más seguro ahí donde principalmente se va a manifestar. Pero Yahudá en el aspecto espiritual son los 144,000. Entonces sería como decir, los 144,000 huyan donde sea que estén. ¿Por qué? Porque además de decir, los que estén en Yahudá huyan a los montes, porque en ese momento habrán 2 en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Esa noche habrán 2 en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Entonces dice que unos estarán trabajando y otros estarán durmiendo. Eso muestra que va a ser algo mundial, puesto que unos van a estar de día y otros de noche. Entonces, huyan a los montes se refiere a los escogidos que hacen caso, que son Yahudim, por ende alaban a Yahweh, donde sea que se encuentren, deben huir. Y por eso es que uno de los 3 evangelios, como si una persona solo le llegara ese evangelio, sabe que tiene que huir donde sea que esté, sin importar si es Yahudá o no. Lo que va a empezar en Yahudá se va a extender por el mundo entero. Después dice, cuando comienza, sería el séptimo mes, 15, pero del calendario hebreo. Por eso hay que tener un poco de conocimiento al respecto, pero en sí también de las señales que se van a dar, porque primero los 2 testigos tienen que predicar por 3 años y medio, los van a atrapar, 10 días van a estar presos y después los van a matar 5 días antes del segundo éxodo. Entonces, cuando matan a los 2 testigos, los escogidos ya saben, cuando matan a 2 personas influyentes en el sentido espiritual, que el mundo va a ver como lo peor del mundo, que los van a ver como muy posiblemente el anticristo y el falso profeta, y los van a matar. En ese momento los escogidos deben prepararse, porque en cuestión de unos 5 días empezaría el segundo éxodo. Y cuando acaba Shemini Atzeret, al octavo día. Dice aquí, buenas noches, pregunto, si tanta gente ha sido fiel con el Todopoderoso, ¿por qué hay que hacer tanto para que al final los escogidos puedan estar con el Todopoderoso al final de los tiempos? Siempre tendremos que sufrir para poder estar al lado del Todopoderoso. ¿Se acaba entonces la misericordia? Ok, vamos a ver.
creo que está generalizando demasiado. Voy a ver poco a poco. Si tanta gente ha sido fiel con el Todopoderoso, ¿a qué gente se refiere? Porque habría que ver eso. ¿Han sido fieles según lo que dice el mundo, según lo que usted piensa, según opiniones de hombres o según la realidad, según lo que Yahweh ha visto? ¿Eran fieles a Yahweh o eran fieles a sus propios deseos, a su propia doctrinas de demonios, a nombres falsos, fieles a lo que obtenían o fieles verdaderamente? Ahora, si han sido fieles verdaderamente, pues Yahweh les va a dar la recompensa. Pero la pregunta sería, ¿a quiénes se refiere? ¿De qué tiempo? Porque si fue hace 1000 años, pues por algo murieron. ¿Y cómo sabe que todos sufrieron? Y los que sufrieron, para algo sufrieron y van a ser recompensados por ese sufrimiento. El problema es pensar que todo tiene que ser en esta vida y que esta vida tiene que ser perfecta para los que sirven al Todopoderoso, porque cuando vienen las pruebas la persona entonces va a caer porque va a pensar que no es real lo que cree, puesto que piensa que si es real todo debería ser perfecto. Y hay historias de historias. El mismo Yahushua, quien es perfecto, vino al mundo y tuvo que sufrir. El que no merecía en lo absoluto sufrir, sufrió. Por eso él dice, tomad tu madero y sígueme, tomad tu cruz y sígueme. Entonces cada persona, dependiendo de su misión y dependiendo de sus pecados, el sufrimiento que tenga que pasar para rectificar, para purificar. Pero el sufrimiento es solo en este tiempo, y aunque sean 80 años de sufrimiento, que obviamente en esta vida se siente eterno y sería espantoso, por supuesto, en lo temporal llegaría a desaparecer después, y en lo eterno sería un gozo sin comparación. Como siempre menciono, los sueños son una representación de eso, una analogía de lo que Yahweh está haciendo, puesto que así como un sueño en el momento puede ser una pesadilla y sentirse que no se va a acabar nunca, y lo más real del mundo, una vez que se despierta uno se da cuenta que eso no fue nada, que fue un momento, que ya pasó. Cuando esta vida se acaba a través de la muerte o a través de la transformación, dependiendo de la persona en el tiempo que esté de la historia, si fue justa la persona, si fue fiel al Todopoderoso, va a entrar al gozo eterno, como lo puede ver por ejemplo en Lucas, donde habla de Lázaro y el rico, el que tuvo placeres en esta vida y después terminó yéndose al infierno, mientras que el que tuvo enfermedad, sufrimiento en esta vida y después se fue al paraíso. Entonces dice, si tanta gente, y es que me sorprende ese tanta gente, no sé a quiénes se refiere, porque tampoco son tantos. Si tanta gente ha sido fiel con el Todopoderoso, ¿por qué hay que hacer tanto para que al final los escogidos puedan estar con el Todopoderoso? ¿Hacer tanto a qué se refiere? ¿Hacer qué? ¿Cómo qué es lo que...? No sé si se refiere a lo del éxodo que estaba mencionando. Se refiere a actuar, y Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot. Lot, los dos ángeles, como los dos testigos, le dijeron, salga de aquí corriendo. Él salió y se salvó. Es simple, o sea, la gente tristemente, no sé, o sea, si es a eso a lo que se refiere, pero mucha gente quiere ser salvo en el sillón, acostado viendo tele y de repente estar en el paraíso, para estar una eternidad acostado viendo tele, tal vez. No sé. Entonces, ¿para qué hay que hacer cosas? Porque no dice, es que el hecho de que dice tanto es lo que me sorprende también. Tanta gente, hacer tanto, como que es mucha hipérbole. Yahushua dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando una persona piensa que su carga es pesada y su yugo es difícil, o piensa que hay que hacer tanto, es porque o no sabe qué es lo que hay que hacer, o no sabe cómo, o no tiene el espíritu para hacerlo, no quiere hacerlo y busca excusas para ir en contra de lo que tiene que hacer. Entonces, dice, si tanta gente ha sido fiel con el Todopoderoso, ¿por qué hay que hacer tanto para que al final los escogidos puedan estar con el Todopoderoso? Ya Yahushua fue el que hizo todo para eso. Yahushua murió por nuestros pecados. Él ya sufrió por usted, para que usted pueda estar ante el Todopoderoso. Pero su forma de agradecer por eso que Él hizo debería ser complacerlo a Él, servirle a Él, cumplir sus mandamientos. Entonces cuando cumple sus mandamientos lo hace contento y feliz, porque sabe que son para su bienestar. Pero cuando usted los ve como una carga,
es porque en realidad no sabe por qué los está haciendo, para qué sirven y demás. Porque hay que hacer tanto para que al final los escogidos puedan estar con el Todopoderoso al final de los tiempos. Siempre tenemos que sufrir para poder estar al lado del Todopoderoso. No siempre, pero tristemente la mayoría de la gente, al ser bastante terca, sí. Porque el Padre nos dice vaya por aquí y decidimos ir por allá, pasamos sufrimiento y es por no hacer caso. Entonces el sufrimiento que pasemos nos lo merecemos, o en lo mínimo nos lo necesitamos, pero sea como sea, lo necesitamos, ya sea para purificar, para mejorar, para aprender, pero solo va a ser en este tiempo y no es toda la vida. Este tiempo cambia del pasado al futuro, en sí, del pasado al presente, ¿verdad? Así como en este, digamos, como dice en Eclesiastés, hay tiempo para todo, para llorar y para reír. Entonces, una persona que encierre todo en sufrimiento también está siendo demasiado negativo, no está siendo realista, al menos no está viendo lo espiritual, lo que el Padre está haciendo, solo está viendo esta realidad, que entiendo esta realidad negativa sin ver lo espiritual. Dice, siempre tendremos que sufrir para poder estar al lado del Todopoderoso. No siempre, es algo temporal. Y repito, en este mismo mundo a veces está bien, después está mal, después está bien, bendito Yahweh, todo es pasajero en este mundo. Y es con todos. A todos les llueve, ricos y pobres. Y tal vez los ricos no pasen hambre, pero pasan otras cosas, pasan vacío, pasan soledad, pasan confusión, no tienen descanso en su mente, etcétera, etcétera. Son muchas cosas. Después, para cerrar, dice, ¿se acaba entonces la misericordia? ¿En qué sentido? La misericordia de Yahweh es eterna, pero con respecto a este mundo llega un momento donde se acaba, porque si mantiene la misericordia, el mundo no se acaba nunca. Y el Padre tiene un propósito para haber hecho este mundo, y es llevarnos a los que le seguimos, creemos en su Hijo, al otro mundo, a la vida eterna, al nuevo mundo, al nuevo cielo y nueva tierra. Entonces, para poder entrar a ese mundo, tiene que acabar la misericordia. Es cuando se cierra la puerta de la misericordia, cuando matan a los 2 testigos, para que ya se empiece a manifestar la justicia. Porque si Yahweh se mantiene en la misericordia, le sigue dando tiempo a los impíos, y los impíos se siguen haciendo más malos y más malos, hasta que llegan a matar a todos los justos y sacarlos de la tierra, y quedaría la tierra llena de impíos. Entonces tiene que detener la misericordia para hacer justicia, destruir a los impíos, y que permanezcan sobre la tierra los justos, los mansos que heredarán la tierra. Dice aquí, ¿crees oportuno en ese momento de la huida debemos dejar teléfonos, tecnología que le sirve al sistema para rastrearnos? Completamente, Abel. Yahushua dijo que en la huida no lleven nada, no se devuelvan atrás para tomar nada. Y en el sentido de lo que sabemos hoy en día, sí, no debería llevar nada nadie. Incluso hay carros que tienen chip, entonces en algún momento deberían dejarlo tirado por ahí, si es que lo llevan. Porque sí hay que tener en cuenta, tomar en cuenta todo eso, porque claramente van a buscar rastrear de esas maneras. ¿Cuántos tipos de bautismo hay? Por favor, explíqueme cada uno. Hay 3. El bautismo de agua lo hacía Juan el Bautista, y Yahuhanán el inmersor, que es para arrepentimiento, es una muestra pública de arrepentimiento. El entrar al agua, el ser inmerso en agua, representa la muerte. El salir del agua representa el nuevo nacimiento, representa la resurrección en Yahushua, ser una nueva persona. A partir de ese momento la persona debería actuar diferente. No automáticamente, la persona debe hacer su esfuerzo para ya no ser como era antes, para cumplir los mandamientos de Yahweh y de Yahushua, en quien fue inmerso. Como soberano le debe obedecer. El segundo bautismo es el de espíritu, que es en el nombre de Yahushua. ¿Qué significa eso? Como dice Juan 14:26, que el que invoca el nombre de Yahushua recibe el espíritu. Entonces, cuando uno invoca el nombre de Yahushua, confiesa a Yahushua como soberano y le pide a Yahweh que envíe su espíritu, el espíritu de verdad, en el nombre de Yahushua, es cuando el espíritu desciende. Juan 14:26 dice que el espíritu desciende en el nombre de Yahushua, y cuando el espíritu desciende, lo llena uno, por decirlo así, uno es inmerso, pero ahora en el espíritu. Así como antes lo rodeó el agua, ahora el espíritu.
y el Espíritu a partir de ese momento le empieza a enseñar todas las cosas, como dice la primera carta de Juan. Y es el Espíritu el que nos lleva a toda verdad y nos recuerda todo lo que Yahushua dijo. Después viene la inmersión del fuego, que es la que trae el último. Yahushua es el primero con la inmersión del Espíritu. El último es el testigo como Moshe con la inmersión del fuego, porque es el fuego consumidor. La inmersión de Juan el Bautista fue para preparación, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino para Mashiach. Y fue en el agua porque representaba la inmersión del Espíritu de Yahushua, que es el agua de vida. Somos inmersos en Yahushua porque Él es el agua de vida, así como Él fue inmerso en el agua por Juan el Bautista. Entonces lo de Juan el Bautista fue una representación de la letra, Yahushua el Espíritu. Por eso la inmersión en literal agua y después en el Espíritu. Después viene el último con el fuego, que es la doctrina verdadera que va a quemar toda mentira, pero va a probar las mentes, los corazones de las personas, y aquellos que no son del Padre, aquellos que no son de la verdad, van a ser consumidos por ese fuego. O sea, van a caer ante la prueba, mientras que los que sí son como el oro y más bien van a ser purificados a través de ese fuego. Entonces, la inmersión de fuego en sí, en general, sin hablar del fin de los tiempos a través del último, en general la inmersión del fuego es, después de recibir el Espíritu, es pasar por pruebas que pasan en la vida para ver si uno de verdad está en el Padre y está dispuesto a todo para llegar al Padre a través de Yahushua, que es el camino. Y por último dice aquí, empecé a leer un libro llamado El semen del diablo, donde explican que Satanás tuvo relaciones con Eva y por eso nació Caín, que era malo. ¿Cuál es su opinión? En los libros gnósticos aparece, o sea, esa es una opinión que tienen muchos y así lo ponen de una manera muy carnal, como que tuvo sexo, pero en sí lo que hablan los libros gnósticos es de que cuando el cuerpo de Eva fue creado, antes de que le pusiese Elohim espíritu, antes de que el alma de Eva estuviese en ese cuerpo, cuando solo estaba el cuerpo, 7 autoridades contra las cuales estamos en guerra espiritual, como dice Efesios, vinieron, descendieron y pusieron su semilla en ella, y de esa semilla 2 habrían llegado a convertirse en Caín y Abel. O sea, 2 de las autoridades habrían llegado a pegar, por decirlo así, y de Eva habría salido Caín y Abel, y por eso en Génesis 5 aparece que Set fue el hijo de Adán a su imagen y semejanza, dando a entender que los otros 2 no fueron hijos de Adán y no eran a su imagen y semejanza. Razón por la que Eva se sorprende cuando Caín viene como un varón, porque parece indicar que ella esperaba algo diferente. Entonces en los libros gnósticos aparece que las 7 autoridades pusieron su semilla en el cuerpo de la mujer antes de que ella recibiera el aliento, el alma. Y así sería como habría venido Caín, y por eso la escritura dice que Caín era del maligno, también en el nuevo pacto.